El perro permaneció constantemente junto a la sepultura de su amo, hasta que un día revelaron la razón. Todos los residentes del vecindario escucharon ladridos y gritos ensordecedores, lo que los alarmó profundamente. Rápidamente se dirigieron hacia el origen del alboroto, algunos incluso llevando consigo armas. Cuando llegaron al lugar, no podían creer lo que sus ojos veían. El sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte y la última procesión fúnebre se dirigía hacia el cementerio. En medio de toda la conmoción, un par de niños aparentemente con algún vínculo familiar con el difunto estaban despreocupados y correteando alegremente, sin percatarse de la inusual situación. Los adultos, consumidos por el dolor, no prestaron atención a que los niños se habían separado de ellos. Los dos niños exploraban el cementerio con curiosidad y de repente notaron la presencia de un perro en una de las tumbas. Desconcertados por esta escena, no dudaron en acercarse al perro, pero este levantó la cabeza y gruñó, impidiéndoles acercarse aún más. Los chicos se sobresaltaron por la voz ronca y repentina de una mujer que apareció detrás de ellos. La mujer lucía desaliñada y sin hogar. Llevaba consigo una bolsa con alimentos que había recogido en el cementerio, sobras de las pequeñas reuniones que solían realizar los visitantes. Sin embargo, se acercó al perro, le ofreció algo de comida y luego se retiró. «Le llaman sargento», dijo la mujer mientras empezaba a comer un emparedado. Al ver el interés de los niños, se sentó en un banco y comenzó a relatarles la historia del perro. Sargento era un perro solitario, un animal enigmático que no permitía que nadie lo acariciara. Aunque en el pasado había sido amable, ahora parecía estar al borde de estallar si alguien intentaba acercarse. Inicialmente, la gente le tenía mucho miedo, pero aún así intentaron alimentarlo por compasión. No hacía mucho que su dueño había sido enterrado y desde ese día el perro se negaba a moverse de la tumba. Aunque ahora parecía calmado, antes no paraba de aullar, ladrar y llorar, como si estuviera implorando a su amo que se levantara. Sin embargo, la forma en que había fallecido su dueño había sido un evento espantoso según la mujer. Los niños se estremecieron, observando a la mujer con temor, pero si estuvieran a punto de escuchar una historia de terror. Tal vez esperaban que los muertos se levantaran de sus tumbas, pero la historia tomó un giro diferente, cargado de dolor. Sargento, un perro imponente del tamaño de un lobo, emitía un gruñido que sugería peligro, aunque nunca había mordido a nadie. En realidad, podría haberlo hecho, pero simplemente no quería alejarse de su amado dueño, quien había sido un policía. Cuando la gente se enteró de cómo había fallecido el oficial, comenzaron a temer a Sargento y alguien llamó a la perrera. Sargento parecía anticipar lo que iba a suceder y cuando las personas de la perrera llegaron, no lo encontraron en ninguna parte. Después, se supo que el perro se había refugiado en un granero alejado del cementerio. Solo regresaba a la tumba al final del día, cuando la mayoría de los residentes ya se habían ido del cementerio y nadie lo molestaba. El perro continuó sufriendo en soledad y aunque ya no aullaba ni ladraba, parecía haber entendido que era inútil. Sin embargo, seguía junto a la tumba de su dueño toda la noche. Los familiares del policía, sintiendo compasión por él, no intentaron llevárselo. Un niño observó la foto de un hombre relativamente joven en la lápida y preguntó acerca de la causa de la muerte del oficial. Según la mujer, el oficial había fallecido en circunstancias misteriosas y trágicas. Los niños estaban expectantes, esperando escuchar una historia fascinante y misteriosa. Pero la mujer simplemente dijo que lo habían encontrado ahorcado en el bosque. Los niños se quedaron en silencio, decepcionados por la respuesta, cuando de repente escucharon a alguien llamándolos. Aconteció que el padre de uno de los niños se percató de la ausencia de los chicos y comenzó a gritar, llamándolos en medio del cementerio. Los niños, aterrados, huyeron de la escena, mientras que la mujer sin hogar los observaba detenidamente.
El invierno se instaló y a pesar del frío intenso, el perro continuaba permaneciendo cerca de la tumba durante el día. Los lugareños, conscientes de que se escondía en un granero, le llevaban comida y la gente que visitaba el cementerio también se preocupaba por él, asegurándose de que no pasara hambre. Sin embargo, seguía siendo desconfiado con las personas. El tiempo avanzaba y la nieve comenzaba a derretirse, pero el frío persistía. Cerca del cementerio se encontraba un lago, en su mayoría sin hielo, y algunos pescadores solían acudir ahí. En una noche, Sargento escuchó el sonido de un motor que lo puso alerta. Se dio cuenta de que algo no estaba bien y vio una camioneta que avanzaba lentamente con los faros apagados para no llamar la atención. 2 hombres salieron del vehículo, abrieron rápidamente el maletero y sacaron una gran bolsa negra que comenzaron a arrastrar hacia el agua. Uno de ellos insistió al otro a apresurarse, acusándolo de ser lento. El segundo hombre, defendiéndose, señaló que tenía una pierna herida y que ya se hacía cargo de la parte más difícil. En medio de su discusión, uno de los hombres soltó la bolsa y se enzarzó en una lucha con Sargento, quien lo mordió en la mano. A pesar de los esfuerzos por alejar al perro, este se aferraba con rabia. El otro hombre, confundido, no soltó su parte de la bolsa, pensando que se trataba de un lobo que emergía del bosque. Estaba sorprendido y no reaccionó de inmediato. Finalmente, el hombre que había sido mordido sacó un cuchillo y apuñaló al perro repetidamente. Sargento finalmente lo soltó, pero se abalanzó sobre el otro hombre, quien tenía el brazo ensangrentado. El segundo hombre, herido en la pierna, no pudo ayudar a su compañero hasta que este último comenzó a gritar. El hombre intentó nuevamente atacar al perro con el cuchillo. Sargento logró esquivar el ataque y mordió el brazo del hombre. Este gritó pidiendo que lo alejaran, mientras Sargento se abalanzaba primero sobre uno y luego sobre el otro, a pesar de su propia herida ensangrentada. A pesar de intentar no hacer mucho ruido, los gritos de los hombres llamaron la atención de la gente del área. La multitud se dirigió al lugar del disturbio, algunos de ellos cazadores que portaban armas, sabiendo que en ocasiones los animales salvajes podían ser peligrosos. Al darse cuenta de que Sargento estaba enfrentando a 2 desconocidos, la gente se puso del lado del perro. En un momento, pensaron que Sargento había perdido la razón y se había vuelto agresivo, pero también creyeron que no habría abandonado la tumba de su amo sin una razón poderosa. Sargento yacía en el suelo, sangrando y gimiendo de dolor, mirando hacia el lago. El perro recordó un episodio similar de su pasado, cuando era solo un cachorro. Había sido metido en una bolsa y arrojado al río. En ese momento, su difunto amo lo había rescatado y el cachorro, asustado y confundido, había encontrado refugio en las cálidas manos de ese extraño. Sargento, entonces un cachorro tembloroso y frío, miraba con asombro al hombre que lo había salvado. Fue así como el perro encontró un nuevo hogar, un hombre y un dueño amoroso que lo cuidó. Aunque Sargento había crecido y no era un perro de raza pura, su amo lo amaba profundamente. A pesar de su apariencia un poco peculiar, con orejas medio caídas y patas grandes, la cola de Sargento siempre se movía feliz cuando se encontraba con su dueño, demostrando su inteligencia y lealtad. El perro no pudo soportar la pérdida de su amo y continuó siendo fiel a él incluso después de su muerte, así que cuando vio a 2 hombres arrastrando algo hacia el agua, recordó su propia experiencia y corrió valientemente para salvar a la persona en peligro. La gente que acudió al lugar encontró a los 2 hombres heridos, un perro con cortes y una bolsa negra que se movía. Un cazador apuntó con su arma a los hombres mientras otros se apresuraron a abrir la bolsa. Resultó que los criminales habían intentado ahogar a un anciano. Su nombre era Nikolai, un forastero procedente de otra ciudad que llegó al pueblo con la intención de pescar en la zona, pero escogió el momento equivocado. Cuando Nikolai llegó al pueblo, estacionó su vehículo junto a una tienda local y optó por caminar hacia el lago con una caña de pescar. A pesar de que el sol parecía engañosamente cálido, no se abrigó lo suficiente. Después de atrapar un par de peces, comenzó a sentir el frío intenso, pero decidió no regresar a su casa de inmediato. En
En lugar de ello, decidió aventurarse más profundamente en el bosque. Fue ahí donde se topó con dos hombres que estaban sentados alrededor de una fogata. Nikolai era una persona sociable y les pidió permiso para unirse a ellos para disfrutar de un poco de calor y charla. Al principio, conversaron de manera amigable. Durante la conversación, el anciano hizo una referencia casual sobre su vehículo y de alguna manera los dos hombres comenzaron a hacer preguntas sobre su camioneta. Querían saber en qué tienda local la había dejado. Al principio, Nikolai no sospechó nada malicioso y compartió la información, pero de repente notó que los hombres lo miraban con enojo. Nikolai decidió que era prudente retirarse del lugar, pensando que quizás había dicho algo inapropiado. Comenzó a despedirse y uno de los hombres se abalanzó sobre él, dando inicio a una pelea en la que Nikolai recibió un fuerte golpe en la cabeza. Luego, el anciano perdió el conocimiento y despertó más tarde en una bolsa, escuchando un gran alboroto a su alrededor antes de ser sacado de la misma. Resultó que estos individuos eran convictos fugitivos y extremadamente peligrosos. Después de conocer a Nikolai y obtener información valiosa sobre su vehículo, habían decidido que debían deshacerse de él y aprovechar lo que encontraran. Descubrieron la ubicación de su automóvil, lo atacaron, le robaron sus pertenencias y planearon ahogarlo antes de que cayera la noche. Uno de los hombres encontró la camioneta, la condujo de regreso al lugar donde estaba su cómplice y el anciano, y luego cocinaron el pescado que Nikolai había atrapado. Parecían celebrar su éxito en su malvado plan. El anciano no mostraba signos de vida y en un principio pensaron en dejar su cuerpo ahí, pero finalmente decidieron deshacerse definitivamente de él. Ataron su cuerpo en bolsas que encontraron en el automóvil y lo llevaron al lago para deshacerse de él. Sin embargo, nunca anticiparon encontrarse con un perro en ese momento. Afortunadamente, Nikolai fue rescatado, pero para Sargento, el perro, parecía que las cosas tomarían un rumbo sombrío. Inicialmente, los lugareños sugirieron que sería mejor para el perro si lo dejaban morir, ya que aún estaba profundamente apegado a su difunto dueño, pero Nikolai se negó a escuchar tales sugerencias. Después de recibir atención veterinaria y recuperarse, el perro ya no intentó regresar a la tumba de su antiguo amo. Parecía haber encontrado en Nikolai un nuevo compañero que le brindaba el amor y el cuidado que necesitaba. Los criminales responsables fueron detenidos y durante la investigación se descubrió que eran los culpables de la muerte del policía. El dueño de Sargento había tropezado accidentalmente con pistas que condujeron a los fugitivos antes de su trágico final, y estos lo habían asesinado, haciéndole parecer un suicidio. El caso se habría mantenido sin resolver si no se hubieran encontrado las pertenencias personales del policía en manos de los criminales. En última instancia, Sargento vengó a su difunto amo al ayudar a encontrar a los culpables. Parecía estar esperando el momento adecuado para actuar. Su amo, desde el más allá, aparentemente deseaba justicia y aseguró que su amigo estuviera en buenas manos. Sargento finalmente encontró paz, y aunque muchos creían que pasaría el resto de su vida en la tumba, demostró que siempre hay espacio en el corazón para nuevas amistades. Sin duda, una historia conmovedora que muestra cómo los animales pueden sorprendernos una y otra vez. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de estas historias reales.